Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, desde los estudios de Unión Radio Web, en su programación de su podcast Parte Médico, con contenido de salud y bienestar para todos ustedes, que guindamos semanalmente en la plataforma de YouTube, también en Spotify o Apple Music, en cualquiera de ellas a través de los buscadores. Nos pueden ubicar escribiendo las palabras Parte Médico Julio Castro y la etiqueta sobre el tema específico que estén buscando. Como siempre, les traemos nuestro recordatorio en nuestras redes sociales, @JulioCastroM, @Unión Radio Web, y recordarles que pueden inscribirnos en el chat en vivo que está aquí abajo en YouTube, o pueden compartir este contenido cualquiera de las redes sociales a través de el copy link, copiando el link respectivo y compartiéndolo a sus amigos o familiares que puedan estar interesados en el tema. Amigos, hoy traemos un tema que hemos querido iniciar con este nuevo año, como le había dicho en un programa anterior. Creo que si alguna recomendación le podemos hacer buena o una promesa de año que debemos empezar este año es el control de nuestra presión arterial. Para ello tenemos una invitada querida que ha sido reiterativa en nuestro podcast, la doctora Marixa Durán. La doctora Durán es médico internista, expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, actualmente es docente del Hospital Universitario de Caracas de la Facultad de Medicina y médico internista especialista en la Clínica El Ávila. Marixa, gracias por estar con nosotros y un placer que estés de nuevo aquí. Gracias a ti por la invitación, Julio, y feliz día para todos. Así es. La doctora Durán ha venido trabajando no solamente en su consulta y en el área docente, sino en actividades de campo relacionadas con hipertensión y diabetes, por eso la trajemos este tema. Y Marixa, para iniciar este tema, lo que primero que quisiera que me dijera es un poco, darnos referencia para que nuestros oyentes entiendan cuáles son los porcentajes de los estudios que dicen de sobre un 100% de pacientes que son hipertensos, cuánto de ellos realmente se controlan. Bueno, fíjate, lo primero es decir que la hipertensión es una entidad que es muy frecuente. Es muy frecuente en el mundo y nuestro país no escapa de esa realidad. Además, la hipertensión es el principal factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, la cual es la primera causa de muerte a nivel mundial, igual pasa aquí en Venezuela. Sobre todo la hipertensión sistólica. Entonces, la hipertensión es un problema que no solamente mata prematuramente, es responsable de una gran cantidad de muertes antes de los 70 años, sino que también puede discapacitar. Además de ser frecuente, no todas las personas que son hipertensas lo saben. Alrededor de un 70% de los hipertensos están claros en su condición, pero hay un 30% que no lo sabe, porque muchas veces cursa sin síntomas. Y es por esta razón que entonces es importante que vayamos al médico y que nos revisen nuestra presión arterial, porque puede que no sintamos nada y estamos hipertensos. Y la otra cosa es que a pesar de eso, no todos los que están diagnosticados reciben tratamiento, solamente la mitad recibe tratamiento. Y eso finalmente nos da que apenas un 30%, 36%, que son las estadísticas de Venezuela, están adecuadamente controlados. Y en esta enfermedad, el llegar a la meta, el estar en meta y el tener un adecuado control es fundamental para evitar las complicaciones que puede traer consigo un problema de hipertensión que esté mal controlado. Una de las razones por las que les trajimos a la doctora Durán es que la doctora Durán desde hace años, primero con un trabajo que se llama EVESCAN, es un trabajo que de alguna manera arrojó números sobre el porcentaje de hipertensos y diabéticos en nuestro país, que aunque suena un poco raro, no los teníamos, y esos son los datos que Marixa nos comenta ahora, pero la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en los últimos par de años, ha hecho un énfasis en el control tanto metabólico como de la hipertensión arterial. Es decir, uno tiene que hacer todo lo que sea necesario para mantener la presión bajo control, que es lo que nosotros en la práctica clínica no vemos. Tú ves los pacientes que bien sea, usted es hipertenso, que es una pregunta frecuente que le hacemos, usted, no, no soy hipertenso. ¿Toma algún medicamento? Sí, tomo tal cosa, olmesartán y mahalodipina. Bueno, usted es hipertenso. Bueno, pero es que tengo la presión normal. Cuando vas a examinarlo no tiene la presión normal, pero no tiene la concepción de que es un hipertenso y que requiere intervención médica. Entonces, yo conozco a Marix y el trabajo que hace, y ella viene haciendo un trabajo en diferentes comunidades de nuestro país,
tratando de establecer un sistema que había sido valorado por la Organización Mundial de la Salud y que están instaurando en nuestro país. Háblanos un poco de esa metodología, Marixa, que ustedes están trabajando en nuestro pueblo en Venezuela. Sí, con base en lo que dije anteriormente, entonces es muy importante que nosotros tengamos metodología clara para detectar, para tratar y controlar la hipertensión arterial. Y en eso se basa el programa HARS. HARS es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que en nuestra región de las Américas la lleva la Organización Panamericana de la Salud. Y lo que busca es, con un algoritmo sencillito, es una cosa que, digamos, medicamentos, dos medicamentos combinados en principio a dosis baja, tú vas combinándolos y tú vas intensificando el tratamiento hasta que el paciente llegue a la meta. Todo esto se hace primero con una técnica adecuada para el diagnóstico de la hipertensión arterial. Porque parece mentira, pero algo que es tan sencillo, no muchas veces se hace de la manera correcta. Entonces, la primera parte del programa se basa en que enseñar, capacitar al personal, todo el personal, no solamente médicos, sino todo el personal sanitario, que está involucrado en la atención de salud de los pacientes, en el primer nivel de atención de salud. Entonces, capacitar a esa persona en cómo se toma la atención, con una técnica correcta, pero que además se haga con dispositivos que sean validados, porque lamentablemente no todos los tensiómetros electrónicos funcionan de manera adecuada y a veces tomar la tensión manual no puede ser complicado. Entonces, lo ideal es, primero, técnica adecuada, dispositivos validados. Segundo, calcular el riesgo cardiovascular. Hay hipertensos que tienen más riesgo de hacer un evento cardiovascular que otro, de hacer un infarto, de hacer un ACV. Entonces, uno cataloga a esas personas, indica una meta a la que debe llegar esa persona y tú le intensificas el tratamiento hasta que la persona esté en meta. De esa manera, y todo esto con base al riesgo cardiovascular. Y se hace con una calculadora que las personas que están en el primer nivel de atención la pueden tener en sus teléfonos y son muy sencillas. A veces incluso sin necesidad de exámenes de laboratorio, tú puedes tener una idea del riesgo que tiene una persona. Y eso es valiosísimo al momento de tratar la hipertensión arterial. Y luego, entonces, ya tienes claro el riesgo, entonces vienes y usas el algoritmo. Entonces, por ejemplo, combinas dos tipos de medicamentos, ves a la persona, se las indicas, las citas al mes, no está en meta, bueno, duplicas los dos juntos. No está en, Lo citas al mes, no está en meta, agregas un tercero a mitad de dosis. No está en meta, agregas otro medicamento. Con eso podemos lograr el control de aproximadamente un 80% de la población. Habrán otros que necesitarán la atención de un médico especialista en medicina interna, de un cardiólogo, de un nefrólogo, porque hay personas que puede pasar, pero en general, con esta metodología, podemos llegar a tener más del 50% de control de la hipertensión a nivel de la población y con eso reducir de manera dramática las muertes por enfermedad cardiovascular, la discapacidad por enfermedad cerebrovascular, por insuficiencia cardíaca, que son consecuencias de la hipertensión mal controlada. Y eso lo puede hacer un médico en el primer nivel de atención, si no hay médico, una enfermera en el primer nivel de atención, incluso promotores de salud, siempre y cuando estén bajo la supervisión y estén adecuadamente capacitados. Pero sí se puede y es efectivo, me consta. Marixa, coméntanos, bueno, creo que es importante recalcarle a la gente que nos sigue estos tres puntos: la medición correcta de la tensión arterial, que una persona entrenada puede ser una persona de atención primaria en salud, inclusive puede ser una enfermera entrenada, como Marixa ha dicho, pero entrenada por unos especialistas, Claro. identificando factores de riesgo, haga una intervención sobre el paciente. Coméntanos un poco, groseramente, cuáles son esos factores de riesgo que la gente puede identificar o saber: mire, yo tengo este factor de riesgo, más que me tomaron la atención al momento y la tenía alta, yo requiero ayuda de que alguien me indique cómo entrar a un programa como este. ¿Cuáles son esos grandes factores de riesgo, los modificables y los no modificables, que la gente los tenga claro porque son muy simples que pueden estar allí? Exacto, sí. Tenemos, como bien lo dijo Julio, hay modificables y no modificables, y hay unos que llaman emergentes. Pero entonces, los no modificables es la edad. En la medida en que vamos aumentando en edad, en esa medida va aumentando el riesgo de hipertensión.
Por otro lado, lo que respecta al sexo, bueno, en principio, antesito de la menopausia, los hombres tienen más riesgo, pero ya después nos equiparamos hombres y mujeres, así que allí vamos todos igual. La herencia, si yo soy hijo de una persona que esto ha tenido un infarto antes de los 55 años, mi papá o mi mamá antes de los 65, probablemente yo tengo herencia para enfermedad cardiovascular, ahí yo tengo más riesgo. Pero también, si yo soy hipertensa, la hipertensión me va a aumentar el riesgo. Si fumo, eso me va a aumentar el riesgo, pero yo puedo intervenir. Si tengo el colesterol alto, me va a subir el riesgo. Y si tengo problemas de glicemia, si tengo problemas de diabetes, también puedo intervenir. Entonces, y ahí está todo lo que está relacionado con obesidad, sobrepeso, sedentarismo, todo lo que está relacionado con la falta de actividad física. Entonces, eso, y hoy en día incluso también se está involucrando en lo que respecta al riesgo cardiovascular, la contaminación. Entonces, tanto la contaminación ambiental con material particulado y contaminación sónica pueden ser también factores de riesgo cardiovascular. Entonces, es importante que si estamos expuestos, porque además estos factores de riesgo, no se, en la medida en que se van juntando, no se suman, se multiplican de manera exponencial. Entonces hay que atacarlo. Hay que atacar la hipertensión, pero hay que comer bajo de sal, perder peso, no fumar, tratarse el colesterol para que entonces podamos controlarse la glicemia, para que podamos entonces evitar adecuadamente la enfermedad cardiovascular. Mira, Marix, he visto con preocupación en redes sociales algunas aplicaciones, inclusive algunos reels donde sale una persona con una bata, habitualmente es una muchacha muy bonita, como poniendo de lado el tensiómetro y utilizando que si aplicaciones de celular para medirte la tensión. Digamos, tú representas a la Sociedad de Medicina Interna, creo que es importante tu opinión en relación a esto porque creo que desinforma mucho. Sí, fíjate que qué importante es con lo que midas la presión arterial, que usar los dispositivos adecuados es uno de los impulsores más importantes del programa HARS. Entonces tú, para poder decir eso, que incluso fíjate que los dispositivos de muñeca que tanto la gente usa, no todos están validados. Hay algunos que se están validados. Entonces es importante que antes de comprar cualquier dispositivo, se revise si ese dispositivo está avalado por algunos estudios. Estos dispositivos de poner el dedito y tomarse la tensión arterial no están hasta ahora avalados por por ningún estudio. En el momento en que estén, bueno, los podremos usar si es que llegan a estarlo, pero mientras tanto, no es correcto, no es seguro y no debemos usarlo, porque podemos entonces tomar decisiones inadecuadas basados en una toma incorrecta. Mari, otra de las cosas que sé que ustedes hacen, porque hacen trabajo, ese trabajo que hacen es en pueblos pequeños, la Costa de Vargas, pueblos por toda Venezuela. Creo que es importante lo que ya he recalcado, que el control de la hipertensión arterial no debe ser un tema complicado, debe ser un tema barato, debe ser un tema accesible, que cualquier persona en Venezuela pueda a través de un ambulatorio tener acceso a este tipo de información. Y nuestra recomendación es que, creo que pensando mucho en diciembre, o sea, que le digo a la gente que nos sigue, y creo que buscar el control de la tensión y buscar el control de la glicemia deberían ser una meta importante para este año 2025, sobre todo en los mayores de 45 o 50 años, que no es difícil. Habitualmente veo con preocupación que la gente tiene un tratamiento que tiene 8, 9, 10 años, y explícanos un poco cómo se modifica la atención en la historia natural de un paciente a través de diferentes cosas que pasan en nuestras vidas como estrés, la edad, en los cambios hormonales, para que la gente entienda que el tratamiento que me pusieron hace 25 años, pues a lo mejor necesita revisión en este momento. Sí, eso es importante, que las personas acudan al control de manera regular. De hecho, mientras más riesgo la persona tiene, mayor frecuencia de controles debería tener, porque el riesgo puede variar, incluso la tensión arterial puede cambiar. En la medida que vamos envejeciendo, esa tensión puede subir, sobre todo si ganamos peso o si tenemos, digamos, hábitos que no son saludables. Esa tensión puede ir aumentando y nosotros podemos requerir un ajuste, porque de nada vale que estemos tomando un medicamento
si no estamos en meta. Aquí, esa palabra control de presión arterial significa que yo llegue, por ejemplo, a tener mi tensión por debajo de 130. Si yo tengo mi tensión sistólica por debajo de 130 y yo no tengo síntomas de que esto, de mareo, que, o sea, que significa que la tolero bien, yo estoy en meta y yo entonces voy a estar protegida. Si de lo contrario, yo estoy tomando medicamentos, pero me la paso con 160 de sistólica, de presión sistólica, no estoy, voy a estar corriendo riesgo. Y otra cosa para comentarte lo que decías en relación a los sitios donde hemos estado. Nosotros ahora hemos implementado el programa en ocho localidades y ha sido muy gratificante ver cómo tasas de control de presión de 11% suben a 80% o 75%. Entonces, hemos demostrado que es efectivo con 3 drogas nada más, bien usadas, un algoritmo claro y un personal que esté capacitado en los dispositivos adecuados. Podemos hacer mucho, podemos prevenir muertes y podemos prevenir discapacidad y que nuestra población viva feliz. Gracias, Mari. Creo que nuestro objetivo, que era transmitirle que el control de la presión arterial es un fenómeno accesible, es un fenómeno por gente bien indicado, debería ser parte de nuestra meta, y nuestra recomendación desde la Sociedad de Medicina Interna, desde la sociedad, las otras sociedades médicas, endocrinología, nefrología, que controlar la presión arterial en los adultos es un valor fundamental en nuestra vida diaria, y creo que era el mensaje que queríamos, y que ustedes conocieran todos estos proyectos que se están produciendo en Venezuela desde el ámbito de lo académico, desde el ámbito de lo gremial, desde el ámbito de las instituciones como la Sociedad de Medicina Interna, que aportan al país su grano de arena diariamente. Así es que, pues cuando los vean por ahí, síganlos en redes sociales. Marixa, dinos tus redes para que te sigan y la gente siga los proyectos en los que ustedes están haciendo investigación. En Instagram es marixadurán04. Y de verdad, Julio, muchísimas gracias por la oportunidad. Y la Sociedad Venezolana de Medicina Interna es SBMI Nacional. Gracias. Gracias, Marixa. Amigos, no me queda sino despedirme y haciéndole énfasis en estas promesas del nuevo año para el cumplimiento de estas metas, sobre todo metabólicas y de presión arterial, y que conlleve a unos venezolanos mucho más sanos. Se les quiere mucho, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.